Mi hermana, Kelly, abofeteó a mi bebé en la cena de Navidad. Dijo que estaba exagerando. Todos se quedaron sentados. Pero entonces mi esposo, comandante militar, se levantó, la miró directamente a los ojos y dijo, «Lárgate». Ella nunca regresó. El sonido de la palma de Kelly conectando con la mejilla de mi hija de 8 meses atravesó la música navideña como un disparo. La cara de Grace se puso roja antes de que el grito siquiera saliera de su garganta. La marca de la mano floreció en su pequeña mejilla, con bordes blancos y un centro carmesí. Mi hermana se quedó allí, respirando con dificultad, con la mano aún ligeramente levantada como si fuera a golpear de nuevo. No paraba de llorar, dijo Kelly, su voz aguda por la irritación en lugar de remordimiento. Te dije que controlaras a tu hija. Miré fijamente a mi hermana, mi cerebro luchaba por procesar lo que acababa de suceder. Grace lloraba desconsoladamente en mis brazos, su pequeño cuerpo temblaba. Todo el comedor se había quedado en silencio. El tenedor de mi madre flotaba a medio camino de su boca. El rostro de mi padre había perdido el color. Mi hermano menor, Tyler, estaba congelado, su copa de vino peligrosamente inclinada en su mano floja. «Le pegaste a mi bebé», dije, mi voz sonando plana y distante, como si perteneciera a otra persona. «Oh, no seas tan dramática, Hazel». Kelly puso los ojos en blanco y alcanzó su copa de vino. «Apenas fue un toquecito. Estás exagerando como siempre lo haces». Fue entonces cuando Bradley se levantó. Mi esposo se movió con la precisión controlada que provenía de 15 años de servicio militar, el tipo de movimiento que hacía que la gente retrocediera instintivamente. No se apresuró. No gritó. Simplemente se levantó de su silla, su 1,90 m de estatura desplegándose con deliberada lentitud, y se giró para enfrentar a Kelly. «Lárgate», dijo. 2 palabras, dichas en voz baja, pero la orden en su voz hizo que la arrogancia de Kelly flaqueara. «Disculpa», dijo ella, tratando de recuperar su actitud. «Esta es la casa de mis padres, no la tuya. No puedes decirme. Lárgate». La voz de Bradley bajó aún más. «Acabas de agredir a una bebé». «Mi bebé». «Tienes 10 segundos para salir de esta casa antes de que llame a la policía». «Brad, vamos». Mi padre finalmente habló, su voz débil y conciliadora. «No exageremos». Kelly simplemente perdió los estribos. No quiso. 8 segundos, dijo Bradley, sus ojos sin apartarse del rostro de Kelly. «Robert». Mi madre se volvió hacia mi padre, su voz adoptando ese tono suplicante familiar que había escuchado toda mi vida. «Dile que no puede simplemente echar a Kelly en Navidad. Es familia». «También lo es la bebé a la que acaba de golpear», dijo Bradley. 5 segundos. Observé el rostro de mi hermana pasar por un ciclo de emociones, sorpresa, ira, incredulidad y, finalmente, algo que podría haber sido miedo. Miró a nuestros padres, esperando claramente que intervinieran, que la defendieran como siempre lo habían hecho. Cuando nuestro padre comenzó a levantarse, Bradley levantó una mano. «Señor Morrison, si intenta impedirme proteger a mi hija, llamaré a la policía ahora mismo y presentaré cargos por agresión». La marca de la mano en la cara de Grace se fotografiará muy claramente. ¿Es así como quiere pasar la noche de Navidad? ¿En la comisaría mientras fichan a su hija? Mi padre se hundió de nuevo en su silla. Kelly agarró su bolso del respaldo de su silla, sus movimientos bruscos por la rabia. «Bien, me iré, pero esto es ridículo». La bebé estaba siendo molesta, y alguien tenía que hacer algo al respecto. 2 segundos, dijo Bradley. Kelly se dirigió furiosa hacia la puerta, luego se volvió para un último disparo. Todos actúan como si la hubiera matado o algo así. Dios, Hazel, siempre has sido una reina del drama. Quizás si supieras cómo ser madre, tu hija no sería una mocosa. Entonces Bradley dio un paso adelante, y Kelly se apresuró hacia la puerta, abriéndola de un tirón y cerrándola detrás de ella con la suficiente fuerza como para hacer temblar la corona que colgaba del otro lado. El silencio que siguió se sintió opresivo. Grace se había calmado hasta sollozar con hipo contra mi hombro, pero la marca en su rostro parecía brillar a la luz de las velas de la mesa. Miré el rostro de mi hija manchado de lágrimas y sentí algo frío y duro instalarse en mi pecho.
Bueno, dijo finalmente mi madre, con voz quebradiza. Eso fue ciertamente dramático. Mamá, intervino Tyler, encontrando su voz por fin. Golpeó a un bebé. La tocó ligeramente, corrigió mi madre, reescribiendo ya la historia. Kelly tiene mal genio. Todos lo sabemos. Pero Hazel, tienes que admitir que Grace se estaba poniendo irritable. Quizás si la hubieras llevado a otra habitación. ¿En serio me estás culpando a mí ahora mismo? Dije, mi voz temblaba. Tu hija acaba de abofetear a mi bebé, ¿y sugieres que yo debería haber sacado a Grace de la mesa? Solo digo que Kelly ha estado bajo mucho estrés últimamente, continuó mi madre, sin mirarme a los ojos. Perdió su trabajo el mes pasado, y ya sabes cómo se pone cuando no se sale con la suya, interrumpí. ¿Cuando alguien más recibe atención? Cuando un bebé hace ruidos normales de bebé. Hazel. La voz de mi padre tenía un tono de advertencia que conocía bien desde la infancia. Tu madre tiene razón en que todos deberíamos calmarnos. Kelly no debería haberle pegado a Grace. Pero Bradley no necesitaba amenazar con involucrar a la policía. Somos familia. Manejamos estas cosas en privado. Sentí la mano de Bradley en mi hombro, firme y cálida. Cuando lo miré, vi el músculo de su mandíbula temblar, la única señal externa de cuánto control estaba ejerciendo para mantener la calma. Nos vamos, dije, levantándome y recogiendo la bolsa de pañales de Grace con mi mano libre. Oh, Hazel, no seas así, dijo mi madre, levantándose de su silla. ¿Es Navidad? No dejemos que un pequeño incidente arruine todo el día. Un pequeño incidente, repetí lentamente. Mamá, mira su cara. Giré a Grace hacia la luz para que todos pudieran ver claramente. La marca de la mano ya se estaba oscureciendo a un tono púrpura en la delicada piel de mi hija. Tyler emitió un pequeño sonido de angustia. Mi padre desvió la mirada. Se ve peor de lo que es, insistió mi madre, pero su voz se había vuelto débil. Para mañana, estará bien. No, dije en voz baja. No, no estará bien. Nada de esto está bien, y he terminado de fingir que lo es. Bradley me ayudó a recoger nuestras cosas, los regalos que habíamos traído, los juguetes de Grace, la fuente de la cazuela que había contribuido a la cena. Mis padres se quedaron en la puerta, mi madre llorando suavemente, mi padre con una expresión severa y decepcionada. Tyler nos siguió hasta el coche. Hazel, dijo mientras Bradley aseguraba la silla de coche de Grace. Lo siento. Debería haber dicho algo antes. Kelly estuvo haciendo comentarios sobre Grace durante toda la cena antes de que llegaras. Me detuve, con la mano en la puerta del coche. ¿Qué tipo de comentarios? Sobre cómo trajiste a un bebé a la cena de Navidad. Cómo iba a arruinarlo todo. Como algunas personas no deberían tener hijos si no pueden controlarlos. Se metió las manos en los bolsillos. Pensé que solo estaba siendo Kelly, ya sabes, hablando por hablar como siempre. No pensé que realmente le pegaría a mi bebé, terminé por él. Sí, parecía miserable. Por si sirve de algo, creo que Brad tenía razón. Debería haberse ido. Entonces, ¿por qué no lo dijiste ahí dentro? Tyler miró hacia la casa donde las siluetas de nuestros padres eran visibles a través de la ventana. Ya sabes cómo son con Kelly. Han estado poniendo excusas por ella toda nuestra vida. Lo sé, dije en voz baja. Simplemente no me di cuenta de que pondrían excusas para esto. El camino a casa fue silencioso, excepto por el gemido ocasional de Grace. Bradley mantuvo una mano en mi rodilla, firme y tranquilizadora. Cuando entramos en nuestro camino de entrada, se volvió hacia mí. La llevaremos a un centro de atención de urgencias, dijo. Quiero que la marca sea documentada por un profesional médico. Brad, es Navidad. Probablemente todo esté cerrado. Entonces iremos a la sala de emergencias. Lo digo en serio, Hazel. Necesitamos que esto quede registrado. Lo miré, viendo el cálculo frío en sus ojos que había presenciado algunas veces antes, generalmente cuando trataba asuntos militares. ¿Estás pensando en presentar cargos? Estoy pensando en asegurarme de que tengamos pruebas en caso de que las necesitemos.
Tu hermana agredió a nuestra hija. Eso no es algo que voy a dejar pasar. Pasamos 3 horas en la sala de emergencias. La doctora que examinó a Grace fue amable pero minuciosa, fotografiando la marca desde múltiples ángulos y tomando notas detalladas. Confirmó lo que ya sabíamos, la forma y la gravedad de la marca eran consistentes con una bofetada deliberada de una mano adulta. ¿Ha sucedido esto antes?, preguntó, sus ojos amables pero profesionales. Nunca, dije con firmeza. Esta es la primera vez que alguien la lastima. ¿Y la persona que hizo esto? Mi hermana, dije, y decirlo en voz alta lo hizo sentir aún más surrealista. ¿En la cena de Navidad? La doctora hizo una anotación en su expediente. Estoy obligada por ley a informar incidentes de abuso infantil a las autoridades correspondientes. Es probable que los servicios de protección infantil se pongan en contacto con ustedes, pero esto parece ser un incidente aislado por parte de una persona que no es su cuidadora, así que no anticipo ningún problema para ustedes como padres. Sin embargo, recomiendo encarecidamente presentar una denuncia policial. Bradley asintió. Planeamos hacerlo. Para cuando llegamos a casa y acostamos a Grace, era casi medianoche. Me quedé en la puerta de su cuarto de bebé viéndola dormir, el leve moretón aún visible incluso en la tenue luz de su lámpara de noche. Tu mamá llamó 4 veces, dijo Bradley suavemente detrás de mí. ¿Y tu papá 2 veces? No contesté. No quiero hablar con ellos. Él me abrazó por detrás. Pero seguirán llamando. Que lo hagan, dije, sorprendida por la dureza de mi propia voz. Tomaron su decisión esta noche. Eligieron a Kelly por encima de Grace. Por encima de nosotros. ¿Estás segura de presentar cargos?, preguntó Bradley. Va a crear una brecha permanente. Me volví para enfrentarlo. La brecha se creó en el momento en que Kelly golpeó a nuestra hija. Solo me estoy asegurando de que haya consecuencias. Presentamos la denuncia policial a la mañana siguiente. El oficial que tomó nuestra declaración fue profesional pero comprensivo, especialmente después de ver la documentación médica. Explicó que, debido a que Grace era una bebé, el cargo de agresión sería más grave. Y dada la clara evidencia, era probable que el fiscal presentara cargos. Probablemente arrestarán a su hermana, advirtió. ¿Están preparados para eso? Miré a Bradley, luego de vuelta al oficial. Sí. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que siquiera hubiéramos salido de la comisaría. Era mi madre, histérica. Como pudiste, sollozó cuando finalmente contesté. La policía acaba de llamar a Robert. Están diciendo que Kelly podría ser arrestada por agresión. ¿Esto arruinará su vida, Hazel? Ella arruinó su propia vida cuando golpeó a mi bebé, dije con calma. ¿Pero presentar cargos? Eso es ir demasiado lejos. No podemos manejar esto como familia. Intentamos manejar las cosas como familia anoche, mamá. Elegiste poner excusas por ella en lugar de reconocer lo que hizo. Así que ahora, se está manejando legalmente. Tu padre está furioso. Dice que estás siendo vengativa y cruel. Bien. Quizás él debería haber estado furioso cuando Kelly abofeteó a Grace en lugar de cuando decidí proteger a mi hija. Kelly es tu hermana, y Grace es tu nieta. ¿Por qué no parece importarte eso? Los sollozos de mi madre se intensificaron. Estás destrozando a esta familia. No, mamá. Kelly la destrozó. Yo solo me niego a fingir que no sucedió. Colgué y apagué mi teléfono. La policía arrestó a Kelly 2 días después de Navidad. Tyler llamó para decírmelo, su voz tensa por la tensión. Estaba en casa de mamá y papá cuando llegaron, dijo. Papá trató de discutir con ellos, dijo que era un asunto familiar que se había exagerado. Los oficiales no se lo tragaron. La esposaron allí mismo en la sala. Me senté en la mesa de mi cocina, con Grace dormida contra mi hombro, y no sentí absolutamente nada. Ni culpa, ni satisfacción, solo una fría claridad de que esto era exactamente lo que tenía que suceder. Mamá está amenazando con romper toda relación contigo, continuó Tyler. Sigue diciendo que has elegido la venganza por encima de la familia. He elegido la seguridad de mi hija por encima de permitir el comportamiento de una abusadora, corregí.
Eso no es venganza. Es ser madre. Lo sé. Les dije lo mismo. No están escuchando. Hizo una pausa. Papaya contrató un abogado para Kelly, uno caro. Liquidó parte de su cuenta de jubilación para pagar el anticipo. Eso captó mi atención. ¿Qué? $5.000. El abogado alega que fue accidental, que Kelly estaba tratando de alcanzar algo y su mano conectó con la cara de Grace sin querer. Van a intentar reducirlo a un delito menor como máximo. Sentí la mano de Bradley en mi hombro. Había estado escuchando en altavoz. Eso no va a funcionar, dijo con calma. Tenemos documentación médica que muestra la fuerza y el ángulo del impacto. Ningún accidente crea una marca de mano perfecta con tanta presión detrás. Solo te digo lo que están planeando, dijo Tyler. Kelly se está haciendo la víctima ahora, diciendo que siempre has estado celosa de ella. ¿Qué estás usando esto para llamar la atención? Que Grace ni siquiera resultó tan herida. Grace tuvo un moretón en la cara durante una semana, dije secamente. Lo sé. Lo vi. Pero Kelly está reescribiendo la historia, y mamá y papá la están respaldando. Su voz bajó. Le están diciendo a todo el mundo que eres inestable, que Bradley te está controlando, que siempre has sido dramática, y que esto es solo otro ejemplo. Apreté la mandíbula. Esta era la dinámica clásica de la familia Morrison. La víctima se convierte en la villana, y el agresor es protegido. Había visto este patrón desarrollarse durante toda mi infancia. Cada vez que Kelly hacía algo mal, si rompía mi muñeca favorita, yo era materialista por preocuparme, si robaba dinero de mi cartera, yo debería haber cuidado mejor mis cosas, si difundía rumores sobre mí en la secundaria, yo era demasiado sensible. Pero esta vez había evidencia documentada, registros médicos, informes policiales, fotografías que no podían ser explicadas. Que hablen, dije finalmente. El fiscal tiene los hechos. Lo que no esperaba era cuántas personas de mi familia extendida creerían la versión de Kelly. La hermana de mi madre me llamó una semana después, su voz goteaba decepción. Tu madre está devastada, tía linda, dijo. Kelly cometió un error, sí, pero estás destruyendo a toda tu familia por eso. ¿Tu orgullo realmente vale la pena perder a todos? Permitir el abuso infantil realmente vale la pena para mantener la paz, respondí. ¿Abuso infantil? Se rió. Literalmente se rió. Hazel, estás siendo absurda. Un pequeño toquecito para llamar la atención de un bebé que llora no es abuso. Tu generación es tan blanda. Colgué sin responder. Bradley me encontró en el cuarto de Grace, mirando a la nada. Tu tía, adivinó. Ella piensa que golpear a los bebés es una disciplina aceptable, dije, aturdida. Mi propia tía. No es solo ella, dijo Bradley con cuidado. Vi tu Facebook. Tus primas están publicando cosas. Saqué mi teléfono y revisé. Mi prima Jennifer había compartido una publicación vaga sobre miembros de la familia que eligen a los de fuera por encima de la sangre con varios emojis llorando. Otro primo, Mark, había publicado una larga diatriba sobre cómo la cultura de la cancelación destruye a las familias y que ya no se pueden cometer errores sin que alguien llame a la policía. Los comentarios eran peores. Personas que había conocido toda mi vida, personas que habían estado en mi boda, que habían enviado regalos cuando nació Grace, ahora estaban de acuerdo en que había exagerado, que presentar cargos era vengativo, que Kelly merecía perdón y una segunda oportunidad. Ni una sola persona mencionó la marca de la mano en la cara de mi hija. Ellos no estaban allí, dijo Bradley en voz baja. No vieron la cara de Kelly cuando golpeó a Grace. No la oyeron llamar mocosa a nuestra bebé. Están recibiendo la versión de Kelly filtrada a través de tus padres, y quieren creerla porque es más fácil que enfrentar la verdad. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero aún así dolía ver cuán rápido la gente elegía bandos y cuán pocos de ellos elegían el mío. La audiencia preliminar fue programada para mediados de enero. El abogado de Kelly intentó que se desestimaran los cargos, argumentando que el incidente fue un error único cometido en un momento de estrés. La fiscal, una mujer astuta llamada Patricia Vance,
presentó la evidencia médica metódicamente, las fotografías que mostraban claras marcas de dedos, el testimonio del médico sobre la fuerza requerida para dejar tal marca, el informe policial que detallaba la falta de remordimiento de Kelly. La acusada no rozó accidentalmente a la bebé, argumentó Vance. Golpeó deliberadamente a una niña indefensa con la suficiente fuerza como para dejar un moretón que duró una semana. Y cuando fue confrontada, culpó a la víctima por ser molesta. Esto muestra un patrón de eludir la responsabilidad que la convierte en un peligro para los niños. La jueza, una mujer mayor con cabello grisáceo, revisó la evidencia en silencio. Cuando levantó la vista, su expresión era grave. La evidencia respalda una causa probable para los cargos. Este caso procederá a juicio. La acusada queda en libertad bajo su propia responsabilidad, pero se le ordena no tener contacto con la víctima ni con los padres de la víctima. El rostro de Kelly se puso blanco. Mi madre, sentada en la galería, soltó un sollozo. Mi padre le pasó el brazo por los hombros, su rostro tallado en piedra. La orden de no contacto era el detalle que Bradley había estado esperando. Esa noche, llamó a un amigo abogado de sus días en el ejército. Necesito entender algo, dijo, poniendo el teléfono en altavoz para que yo pudiera oír. Si a alguien se le ordena no contactar a mi familia, y vive en la misma casa que los padres de mi esposa, ¿qué sucede cuando visitamos a esos padres? El abogado, el capitán James Rodríguez, entendió de inmediato. La persona bajo la orden de no contacto estaría obligada a abandonar la residencia durante cualquier visita. Si se niega, está violando la orden judicial. Y si los padres se niegan a hacerla salir, entonces tu esposa tendría fundamentos para argumentar que sus padres están eligiendo facilitar el contacto con alguien que agredió a su nieta. Podría usarse para establecer un patrón de permitir un comportamiento peligroso. Vi a dónde quería llegar Bradley con esto. Mis padres nunca le pedirán a Kelly que se vaya. Vive allí sin pagar alquiler, no tiene trabajo, ni ingresos, ni a dónde más ir. Exactamente, dijo Bradley. Lo que significa que están tomando una decisión, y tú puedes tomar una decisión basada en eso. 2 semanas después de la audiencia, llamé a mi madre. Me gustaría llevar a Grace de visita este fin de semana, dije con calma. El silencio se prolongó por varios segundos. No es un buen momento, dijo finalmente mi madre. ¿Por qué no? Kelly está. Sería difícil. La orden judicial dice que Kelly debe evitar el contacto con Grace. Así que, si vamos de visita, Kelly necesita salir de la casa durante ese tiempo. Hazel, ella vive aquí. ¿A dónde se supone que debe ir? Ese no es mi problema, mamá. Ella tomó la decisión de golpear a mi hija. Estas son las consecuencias. No puedes esperar que la echemos de su propia casa. No es su casa. Es de ustedes y de papá. Y si no están dispuestos a hacer cumplir la orden del tribunal, entonces no iremos de visita. La voz de mi madre se elevó. Entonces, ¿nos estás castigando a nosotros también? No hicimos nada malo. Vieron a alguien agredir a su nieta y pusieron excusas por ellos. Eligieron proteger a Kelly en lugar de a Grace. Esas fueron decisiones que tomaron, y tienen consecuencias. Esto es chantaje. No, estos son límites. Puedes tener una relación con Grace, o puedes alojar a Kelly. No puedes tener ambas cosas mientras haya una orden de no contacto. Tu padre nunca aceptará esto. Entonces supongo que te veré después del juicio, dije y colgué. Bradley me abrazó mientras lloraba, no de tristeza, sino de la liberación de finalmente, enfrentarme al patrón que había gobernado toda mi infancia. Estoy orgulloso de ti, murmuró en mi cabello. Mi teléfono vibró con mensajes de texto de mi padre, mensajes furiosos y acusatorios sobre cómo estaba destrozando a la familia, cómo estaba siendo cruel, cómo me arrepentiría de esto algún día. Bloqueé su número. Tyler llamó esa noche. Mamá y papá están perdiendo la cabeza, dijo. Papá dice que te has vuelto vengativa y controladora. Mamá no para de llorar. Le pidieron a Kelly que se fuera para que pudiéramos visitarlos. ¿Estás bromeando? Papá dijo que eso es ceder a tu manipulación. Me dijo que no van a recompensar tu mal comportamiento, incomodando a Kelly. Ahí estaba.
Incluso ahora, incluso con órdenes judiciales y cargos criminales, Kelly seguía siendo la prioridad. ¿Cómo estás tú con todo esto?, le pregunté a Tyler. Era el único miembro de la familia que se había comunicado constantemente, que había reconocido lo que realmente sucedió. Honestamente, estoy pensando en buscar mi propio lugar. Vivir aquí mientras intentan reescribir la realidad me está volviendo loco. Anoche, Kelly estaba llorando sobre cómo has destruido su vida, y mamá estaba de acuerdo con ella. Pregunté cuando alguien iba a hablar sobre cómo Kelly golpeó a un bebé, y papá me dijo que dejara de mencionarlo. Están tratando de borrarlo de la memoria, dije. Hacer que desaparezca fingiendo que no fue tan malo. Sí, bueno, no está funcionando conmigo. Yo estuve allí. Vi la cara de Grace. Exhaló pesadamente. Kelly está empeorando, por cierto. Sin trabajo, y ahora con el juicio pendiente, está en casa todo el día, todos los días. Está bebiendo más. Mamá sigue intentando que busque trabajo, pero Kelly dice que no puede buscar trabajo mientras lidia con falsos cargos de agresión. Guardé esa información. La vida de Kelly se estaba desmoronando, exactamente como debería. Lo que no esperaba era que mis padres intentaran saltarse mis límites. 3 semanas antes del juicio, aparecieron en mi casa sin previo aviso. Los vi por la ventana y no abrí la puerta. Hazel. Mi madre volvió a tocar. Sabemos que estás ahí. Solo queremos ver a Grace. Bradley apareció a mi lado. ¿Quieres que me encargue de esto? No, dije. Yo lo haré. Abrí la puerta pero mantuve la cadena de seguridad puesta. Necesitan irse. La cara de mi padre se enrojeció. Tenemos derecho a ver a nuestra nieta. En realidad, no lo tienen. Los abuelos no tienen derechos legales en este estado a menos que un tribunal les haya concedido visitas. Esto es una locura, balbuceó. No puedes apartarnos de nuestra propia nieta. Puedo, y lo estoy haciendo. Han dejado claro que priorizan la comodidad de Kelly sobre la seguridad de Grace. No quiero a esa gente cerca de mi hija. Los ojos de mi madre estaban rojos e hinchados. Por favor, Hazel, la extrañamos mucho. Te extrañamos a ti. ¿No podemos simplemente superar esto? ¿Superarlo? Repetí lentamente. Kelly va a juicio por agredir a Grace, y ustedes están pagando su defensa. Están literalmente financiando su intento de evitar las consecuencias por lastimar a mi hija, y quieren que lo supere. Es nuestra hija, lloró mi madre. ¿Qué se supone que debemos hacer? Abandonarla. Podrían hacerla responsable, dije. Podrían decirle que lo que hizo estuvo mal. Podrían dejar de poner excusas y dejarla enfrentar las consecuencias de sus acciones. Las consecuencias son demasiado severas, argumentó mi padre. ¿Un antecedente penal? Posible tiempo en la cárcel por un error. ¿Un error? Mi voz se volvió fría. Golpeó a un bebé de 8 meses con la fuerza suficiente para dejar un moretón durante una semana, y luego culpó a la bebé por ser molesta. Eso no es un error. Es una elección. Y cada elección tiene consecuencias. Has cambiado, dijo mi madre, su voz volviéndose amarga. Desde que te casaste con Bradley, te has vuelto tan fría, tan implacable. No, dije en voz baja. Simplemente he dejado de prenderme fuego para mantenerlos calientes. Necesitan irse ahora. Cerré la puerta antes de que pudieran responder, observé por la ventana cómo mi padre golpeaba la puerta una vez más, y luego regresaba furioso a su coche. Mi madre se quedó en el porche, llorando, antes de seguirlo finalmente. Bradley me encontró sentada en el suelo del pasillo, con la espalda contra la puerta. Eso fue brutal, dijo con delicadeza. Tenía que serlo. Lo miré. Nunca van a cambiar, ¿verdad? Probablemente no, admitió. Pero ya no eres responsable de gestionar sus emociones. Eres responsable de proteger a Grace, y lo estás haciendo. El juicio comenzó en una fría mañana de febrero. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba y escasamente ocupada. Mis padres se sentaron directamente detrás de la mesa de Kelly, vestidos formalmente como si fuera una boda en lugar de un juicio penal.
Tyler se sentó a nuestro lado, luciendo incómodo en un traje. Kelly había cambiado su apariencia para el juicio. Su cabello estaba recogido en un moño pulcro, su maquillaje era mínimo, su ropa conservadora. No se parecía en nada a la mujer que se había burlado de mí en Navidad antes de abofetear a mi hija. Esta era la versión de Kelly diseñada para generar simpatía. El caso del fiscal fue metódico. El testimonio médico estableció la gravedad de la lesión y la fuerza requerida para causarla. El médico de la sala de emergencias explicó que la posición y claridad de la marca de la mano indicaban un golpe deliberado, no un accidente. Bradley testificó sobre haber presenciado la agresión, su porte militar le daba credibilidad a cada palabra. Luego fue mi turno. El abogado de Kelly, un hombre de hablar suave llamado Peter Garrison, intentó pintarme como vengativa. ¿No es cierto que usted y su hermana han tenido una relación conflictiva durante años?, preguntó. Hemos tenido nuestras dificultades, admití. ¿Y no es cierto que siempre ha estado celosa de Kelly? No. ¿No le molestaba que fuera la favorita de sus padres? Objeción, dijo la fiscal. Relevancia. Estoy estableciendo el posible sesgo de la testigo contra la acusada. Lo permitiré, dijo la jueza. Pero vaya al grano, señor Garrison. Miré directamente al jurado. Mi hermana siempre ha sido consentida por mis padres. Sus errores eran excusados, su comportamiento explicado. Aprendí desde temprano que era más fácil evitar el conflicto que esperar responsabilidad. Pero nada de eso tiene que ver con lo que pasó en Navidad. Ella golpeó a mi bebé. Yo lo vi. Múltiples testigos lo vieron. La evidencia médica lo prueba. Garrison intentó un ángulo diferente. Su bebé estaba llorando bastante fuerte antes del presunto incidente, ¿correcto? Es un bebé. Los bebés lloran. Y Kelly le había pedido varias veces que la calmara. Kelly hizo varios comentarios sobre que Grace era ruidosa, sí. Yo ya estaba tratando de calmarla. Entonces, Kelly estaba frustrada. Eso no es una justificación para la agresión. No estoy sugiriendo que lo sea, dijo Garrison suavemente. Simplemente estoy estableciendo que fue un momento de estrés, una acción refleja, no un ataque premeditado. Si fue reflejo, ¿por qué lo justificó después?, pregunté. ¿Por qué llamó a mi hija mocosa y dijo que yo estaba exagerando? Esas no son las palabras de alguien que cometió un error accidental. El contrainterrogatorio continuó durante otra hora, pero me mantuve firme. Cada pregunta diseñada para hacerme parecer vengativa o irrazonable, la redirigía a los hechos. Kelly golpeó a Grace. La lesión fue documentada y no mostró remordimiento. Cuando Kelly testificó, lloró, lágrimas perfectas que no mancharon su maquillaje, su voz temblaba mientras explicaba lo estresada que había estado, como el llanto del bebé había desencadenado algo en ella, como apenas había tocado a Grace y no podía entender por qué había una marca tan grande. Nunca lastimaría a un niño, dijo, mirando directamente al jurado. Amo a mi sobrina. Todo esto se ha exagerado por completo, y creo que mi hermana está usando esto para castigarme por problemas de la infancia que no tienen nada que ver con lo que sucedió. Observé las caras del jurado. Algunos parecían comprensivos. Otros permanecían impasibles. Una mujer mayor fruncía el ceño, con los brazos cruzados. Mi madre testificó como testigo de carácter, describiendo a Kelly como una tía amorosa que había cometido un error en un momento de agotamiento. Mi padre corroboró, agregando que yo siempre había sido difícil y propensa al drama. Tyler no fue llamado a testificar porque había estado en la habitación pero no había presenciado la bofetada real. Pero durante un receso, me contó lo que había escuchado. Kelly les dijo a mamá y papá anoche que si la condenan, te va a demandar por difamación, dijo. Papá ya lo está investigando. Bradley lo escuchó. ¿Bajo qué fundamentos? ¿Importa? Solo están tratando de intimidar a Hazel para que retire los cargos. El juicio ya está en marcha, dije. No hay nada que retirar. Creen que si lo hacen lo suficientemente aterrador, le dirás al fiscal que quieres retractarte o algo así. Negué con la cabeza. Eso no va a suceder. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el rostro de Kelly estaba pálido, sus manos agarraban el borde de la mesa.
Sobre el cargo de agresión a un menor, ¿cómo lo encuentran? Culpable. El grito de mi madre resonó en la sala del tribunal. Mi padre se quedó congelado. El rostro de Kelly se contrajo, y comenzó a sollozar tan fuerte que la jueza tuvo que pedir orden. La sentencia se fijó para 3 semanas después. Mientras salíamos del juzgado, mis padres intentaron acercarse, pero Bradley se interpuso entre nosotros. No lo hagan, dijo en voz baja. El rostro de mi padre estaba morado de ira. La has destruido. ¿Estás feliz ahora? Tu propia hermana va a tener antecedentes penales por tu culpa. Mi hermana tiene antecedentes penales porque agredió a una bebé, dije con firmeza. Eso es culpa suya, no mía. Podrías haber detenido esto en cualquier momento. También podría haberlo hecho Kelly. Podría no haber golpeado a mi bebé. Pero ella tomó su decisión, y ahora está enfrentando las consecuencias. Condujimos a casa en silencio. Grace dormía en su silla de coche, completamente inconsciente de que se acababa de hacer justicia en su nombre. Esa noche, acostado en la cama, Bradley preguntó, ¿estás bien? Creo que sí, dije. Es extraño. Pensé que sentiría algo más, vindicada o satisfecha o algo así, pero sobre todo me siento cansada. Es normal. Has estado cargando con esto durante meses. Mis padres nunca me perdonarán por esto. Lo sé. He perdido a la mayor parte de mi familia extendida. Lo sé. Me volví para enfrentarlo en la oscuridad. ¿Valió la pena? No dudó. Sí. Porque la alternativa era enseñarle a Grace que la familia puede lastimarla sin consecuencias. Y esa no es una lección que quiero que aprenda nunca. Tenía razón. Lo que sea que hubiera perdido, había ganado algo más importante, la certeza de que siempre protegería a mi hija, incluso cuando me costara todo. La audiencia de sentencia de Kelly cayó en una mañana gris de marzo. La jueza, después de revisar el informe previo a la sentencia y la completa falta de antecedentes penales de Kelly, tenía discreción para ser indulgente. Mis padres llegaron al juzgado con una carpeta llena de referencias de carácter de amigos, vecinos y su pastor. Kelly llevaba un vestido azul pálido que la hacía parecer joven y vulnerable. La fiscalía recomendó 1 año en la cárcel del condado más 3 años de libertad condicional con clases obligatorias de manejo de la ira. El abogado de Kelly argumentó a favor de solo libertad condicional, enfatizando su historial limpio y la naturaleza aislada del incidente. Entonces la jueza preguntó si quería hacer una declaración de impacto de la víctima. Me levanté, la mano de Bradley apretando brevemente la mía, antes de caminar hacia el podio. Kelly no me miraba. Mis padres me miraban con hostilidad no disimulada. Su señoría, comencé, mi voz firme. Mi hija tenía 8 meses cuando mi hermana la golpeó. Ahora tiene 14 meses. No recuerda esa Navidad, y por eso, estoy agradecida. Pero yo la recuerdo cada día. Saqué mi teléfono y mostré la fotografía que el médico de la sala de emergencias había tomado. Así es como se veía el toquecito de mi hermana. Esa es la cara de mi hija con una marca de mano perfecta amoratada. El informe médico indica que la fuerza requerida para crear esta marca en la piel de un bebé habría sido significativa, deliberada. El abogado de Kelly comenzó a objetar, pero la jueza lo desestimó con un gesto. Mi hermana nunca se ha disculpado, continué. Ni una sola vez en todos estos meses. En cambio, le ha dicho a cualquiera que quisiera escuchar que soy vengativa, que he exagerado esto, que Grace ni siquiera resultó tan herida. Ha intentado reformular su agresión a una bebé como mi reacción exagerada a una disciplina normal. Miré directamente a Kelly ahora, forzándola a encontrar mis ojos. No disciplinaste a Grace. No puedes disciplinar a un bebé de 8 meses que llora. La lastimaste porque estabas molesta y te sentiste con derecho a hacerla callar de la manera que te conviniera. Eso no es ser madre. Es abuso. Mi madre emitió un pequeño sonido de protesta. La jueza la miró, luego volvió a mí. Mi hermana vive con mis padres sin pagar alquiler, dije. No tiene trabajo, ni ingresos, ni responsabilidades más allá de las que mis padres le exigen. Tiene 35 años, y ha sido consentida toda su vida para evitar las consecuencias de sus acciones.
Cada error ha sido excusado, cada violación de límites explicada. Este patrón de protección le ha enseñado que puede hacer lo que quiera sin enfrentar una responsabilidad real. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara. Hasta ahora. Esta es la primera vez que Kelly tiene que enfrentar consecuencias reales por lastimar a alguien. Y espero, su señoría, que imponga una sentencia que refleje la gravedad de agredir a una bebé indefensa, no la conveniencia de mis padres ni el impacto en las futuras perspectivas de empleo de Kelly. Regresé a mi asiento. Mis manos temblaban, pero me sentía más ligera de alguna manera. La jueza tardó 15 minutos en revisar sus notas antes de pronunciar la sentencia: 6 meses en la cárcel del condado con elegibilidad para salir a trabajar después de 90 días, seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada. Durante la libertad condicional, a la acusada se le prohíbe el contacto no supervisado con niños menores de 12 años y debe completar clases de manejo de la ira y de crianza. Kelly se derrumbó en sollozos. Mi madre gimió. Mi padre se levantó bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. «Esto es una farsa», gritó. «Mi hija no es una criminal. Esa jueza debería ser destituida por este sesgo». El alguacil se movió hacia él, y Bradley me llevó hacia la salida. Nos fuimos mientras mi padre todavía discutía con la seguridad del juzgado sobre su derecho a expresar su opinión. En el estacionamiento, Tyler estaba esperando junto a nuestro coche. «Eso requirió agallas», dijo en voz baja. «Mamá y papá se van a volver locos». «Ya lo han hecho», dije. Papá le estaba gritando a la jueza. «Sí». Lo escuché en el pasillo. La seguridad amenazó con declararlo en desacato. Tyler parecía agotado. «Me mudo la próxima semana. Encontré un lugar en la ciudad. No puedo estar más cerca de ellos. Los últimos meses me han mostrado cosas de nuestros padres que no puedo dejar de ver». «¿Cómo qué?», pregunté. «Como que en realidad no les importa lo que es correcto, solo lo que es cómodo para ellos. Kelly golpeó a un bebé, y han gastado más energía protegiéndola de las consecuencias que verificando si Grace estaba bien. No han preguntado por ella ni una vez desde Navidad. Ni una sola vez, Hazel». Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Tenía razón. En 5 meses, mis padres nunca habían llamado para ver cómo estaba Grace, si había tenido pesadillas, si el moretón se había desvanecido limpiamente. Nada. Su única preocupación había sido el bienestar de Kelly y su propia inconveniencia. «Siento que estés atrapado en medio de esto», dije. «No estoy en el medio. Estoy de tu lado. Ahora hay bandos, y he elegido el mío». Me abrazó brevemente. «Te enviaré mi nueva dirección por mensaje de texto una vez que me instale. Quizás Grace pueda venir a visitar la casa de su tío». Después de que se fue, Bradley y yo nos sentamos en el coche por un largo momento. «Tus padres van a intensificar las cosas», dijo finalmente. 6 meses es tiempo suficiente para que se pongan frenéticos. Tenía razón. Las llamadas comenzaron esa noche. Mensajes de voz de mi madre llorando sobre cómo había metido a Kelly en la cárcel, cómo había destruido el futuro de una mujer joven, cómo había destrozado a la familia. Los mensajes de mi padre eran más furiosos, amenazando con demandar por los derechos de los abuelos, con denunciar a Bradley a su oficial al mando por comportamiento controlador, con contarle a todos en nuestra comunidad la persona vengativa que me había vuelto. Guardé todos los mensajes de voz. Bradley sugirió que documentáramos todo. 2 semanas después de la sentencia, mis padres aparecieron en la guardería de Grace. La directora me llamó de inmediato. «Tus padres están aquí», dijo con cuidado. «Dicen que tienen permiso para recoger a Grace para una visita de abuelos. Revisé tu lista de autorizaciones, y no están en ella, así que no la voy a entregar, pero están insistiendo y causando una escena». «Llama a la policía», dije, ya agarrando mis llaves. «Estaré allí en 10 minutos». Bradley llegó antes que yo. Cuando llegué, 2 oficiales de policía estaban hablando con mis padres en el estacionamiento mientras Bradley estaba cerca de la entrada de la guardería, con los brazos cruzados. Mi madre me vio y corrió hacia mí, los oficiales se movieron para bloquear su camino. «Hazel, por favor. Solo queremos verla. Somos sus abuelos».
Intentaron llevarse a mi hija de su guardería sin permiso, dije secamente. Eso es un intento de secuestro. No seas ridícula. Somos familia. Son dos personas que están pagando para defender a alguien que agredió a Grace. No se la llevarán a ninguna parte. Mi padre dio un paso adelante. Tenemos derechos. Los abuelos tienen derechos en este estado. Una de las oficiales, una mujer joven con ojos cansados, suspiró. En realidad, señor, en Michigan, los abuelos solo tienen derechos de visita si pueden probar que es en el mejor interés del niño y que los padres no son aptos o han fallecido. E intentar recoger a un niño sin permiso de los padres no ayuda a su caso. Esto es una locura, gritó mi padre. Nuestra propia hija se ha convertido en una tirana. Nos está apartando de nuestra nieta por despecho. Estoy apartando a mi hija de personas que piensan que agredir a bebés no es gran cosa, corregí. Hay una diferencia. La oficial que había hablado con mi padre me miró. Señora, ¿quiere presentar cargos por intento de recogida no autorizada? Miré a mis padres, mi madre llorando, mi padre con la cara roja de ira, y no sentí más que agotamiento. Sin cargos esta vez, pero quiero que quede documentado, y quiero que se les prohíba la entrada a esta instalación. La directora de la guardería, que había estado observando desde la puerta, asintió con firmeza. Ya está hecho. Los he agregado a nuestra lista de personas restringidas. Si vuelven a aparecer, llamaremos a la policía de inmediato. Mis padres se fueron, mi madre sollozando contra el hombro de mi padre, él murmurando sobre abogados y demandas. Esa noche, Bradley me sentó en la mesa de la cocina. Necesitamos hablar sobre tu seguridad, dijo seriamente. ¿Crees que me harían daño? Creo que tu padre está intensificando las cosas, y la escalada puede volverse impredecible. Intentó llevarse a Grace de la guardería hoy. ¿Qué intentará mañana? No lo había pensado de esa manera. Mi padre siempre había sido controlador, pero la violencia. No es una persona violenta, dije con incertidumbre. Tampoco lo era Kelly hasta que lo fue, señaló Bradley. Quiero instalar cámaras de seguridad, puerta principal, puerta trasera, entrada de coches. Y quiero que varíes tu rutina. No vayas al mismo supermercado a la misma hora cada semana. No camines por la misma ruta con Grace. No seas predecible. Eso parece extremo. También lo parecía que Kelly golpeara a Grace hasta que sucedió. Tomó mi mano. Hazme caso, por favor. Instalamos las cámaras ese fin de semana. Se sentía paranoico y excesivo, pero el entrenamiento militar de Bradley le había enseñado a prepararse para los peores escenarios. El peor caso llegó 3 semanas después. Estaba acostando a Grace para su siesta de la tarde cuando sonó el timbre. A través del nuevo sistema de cámaras, vi a mi madre sola en el porche, sosteniendo una bolsa de regalo. No abrí la puerta, pero hablé a través del timbre con vídeo. Mamá, tienes que irte. Por favor, Hazel. Solo quiero hablar. Traje algo para Grace, unos libros y un animal de peluche. La extraño mucho. ¿Puedes dejarlos en el porche? No podemos hablar solo 5 minutos, por favor. Algo en su voz, el temblor, la desesperación, me hizo dudar. En contra de mi buen juicio, abrí la puerta pero dejé la puerta de seguridad cerrada. 5 minutos, dije. El rostro de mi madre estaba demacrado. Su maquillaje no podía ocultar las ojeras bajo sus ojos. Kelly no se está adaptando bien a la cárcel, dijo. Llama llorando todos los días. Las otras reclusas son malas con ella porque descubrieron por qué está allí. Ahora está en custodia protectora porque alguien la amenazó. Siento que lo esté pasando mal, dije, y lo decía en serio a pesar de todo. Pero eso es lo que sucede cuando agredes a un niño. Cometió un error. Deja de llamarlo así. No fue un error. Los errores son accidentes. Kelly golpeó deliberadamente a Grace con la fuerza suficiente para dejar un moretón. La compostura de mi madre se quebró. Tú también eres mi hija. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Ella es tu hermana, y Grace es tu nieta. Una nieta por la que no has preguntado ni una vez en 5 meses. Eso la detuvo.
Me miró fijamente, y vi el momento en que se dio cuenta de que tenía razón. Yo. Por supuesto, me preocupo por Grace. Ni siquiera sabes cuál es su comida favorita ahora, o que está caminando, o que dice, papá, y mamá, y no. No sabes nada de ella porque no has preguntado. Has estado tan concentrada en las consecuencias de Kelly que te olvidaste del bebé que lastimó. Las lágrimas corrían por el rostro de mi madre. No sé cómo hacer esto. No sé cómo tener a mis 2 hijas. No puedes, dije suavemente. No ahora mismo. Kelly agredió a Grace, y elegiste apoyar la defensa de Kelly. Esa fue tu elección, y tiene consecuencias. Una de esas consecuencias es que no tienes acceso a la nieta cuyo agresor estás defendiendo. Eso no es justo. Tampoco lo es esperar que finja que no pasó nada para que tú estés cómoda. Mi madre dejó la bolsa de regalo en el porche. Tu padre quiere demandar por los derechos de los abuelos. He estado tratando de disuadirlo, pero está decidido. Dice que si no eres razonable, te obligará a través de los tribunales. Que lo intente, dije. Ningún juez le concederá visitas a abuelos que están apoyando activamente a alguien condenado por agredir a la misma nieta que quieren visitar. Él cree que puede demostrar que somos buenos para ella, que nunca dejaríamos que Kelly se le acercara. Ya elegiste a Kelly por encima de Grace una vez. ¿Por qué algún tribunal creería que tomarías una decisión diferente la próxima vez? Mi madre no tuvo respuesta para eso. Se quedó allí un momento más, luego se dio la vuelta y caminó lentamente de regreso a su coche. La vi alejarse, luego traje la bolsa de regalo adentro. Libros sobre animales y un elefante de peluche, cosas apropiadas para una niña de 1 año. Los puse en la habitación de Grace y traté de no pensar en la abuela que los compró pero que no se molestó en preguntar si su nieta estaba bien después de ser agredida. La demanda llegó 2 semanas después. Mis padres solicitaron los derechos de visita de los abuelos, alegando que estaba restringiendo el acceso de manera irrazonable y que su relación con Grace era esencial para su bienestar. El amigo abogado de Bradley, el capitán Rodríguez, se había retirado del servicio militar y ahora ejercía el derecho de familia. Tomó nuestro caso de inmediato. Esto va a ser feo, advirtió durante nuestra primera reunión. Van a tratar de pintarte como vengativa y controladora. Argumentarán que tu ira hacia Kelly te está llevando a castigarlos injustamente. Que lo intenten, dije. Tengo 5 meses de documentación que demuestra que nunca preguntaron por el bienestar de Grace. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos preguntando si estaba bien después de ser golpeada. Su único contacto ha sido exigir acceso y poner excusas por Kelly. Rodríguez sonrió sombríamente. Eso es exactamente lo que presentaremos. En Michigan, los abuelos tienen que demostrar que la visita es en el mejor interés del niño. Les va a ser muy difícil argumentar eso cuando han demostrado un desprecio tan claro por su bienestar. La fecha del tribunal se fijó para finales de mayo, a 3 meses de distancia. Mientras tanto, Kelly fue liberada de la cárcel después de cumplir 90 días, elegible para salir a trabajar. Se mudó de nuevo con mis padres de inmediato, y según Tyler, pasaba la mayor parte del tiempo en su antigua habitación, amargada y enojada. «Te culpa de todo», me dijo Tyler durante uno de nuestros cafés. Se había mudado a su apartamento y parecía más ligero, más feliz lejos de la casa de nuestros padres. El tiempo en la cárcel, los antecedentes penales, su incapacidad para encontrar trabajo. En su mente, si lo hubieras dejado pasar, nada de esto habría sucedido. En realidad, si ella no hubiera golpeado a Grace, nada de esto habría sucedido. Intenté señalar eso. Me gritó durante 20 minutos sobre cómo yo era un traidor y estaba tomando tu lado en contra de la familia. Tomó un sorbo de su café. Mamá simplemente se sentó allí y la dejó desahogarse. No la corrigió ni una vez. Papá incluso estuvo de acuerdo con algunas cosas, diciendo que has usado a Grace como un arma contra la familia. Negué con la cabeza. ¿Como un arma? Como si proteger a mi hija de personas que excusan la violencia fuera de alguna manera un ataque. Así es como lo ven, dijo Tyler. En sus mentes, la lealtad familiar significa protegerse mutuamente de las consecuencias. Rompiste ese código al presentar cargos. Ahora eres la villana en su historia.
Puedo vivir con eso, dije, y lo decía en serio. La audiencia por los derechos de los abuelos tuvo lugar en un día húmedo de finales de mayo. La sala del tribunal ya era familiar, la misma donde Kelly había sido sentenciada 2 meses antes. Mis padres llegaron con su abogada, una mujer llamada Diane Foster, que se especializaba en casos de reunificación familiar. Se habían vestido de forma conservadora, mi madre con un vestido azul marino, mi padre con su mejor traje. Grace se quedó en casa con una niñera, demasiado joven para ser sometida al circo en que se había convertido su propia familia. La jueza Patricia Morland, una mujer de unos 60 años con ojos agudos y una actitud sensata, revisó la petición antes de dar inicio a la sesión. Esta es una petición por los derechos de visita de los abuelos, declaró. Señora y señor Morrison, su abogada puede proceder. Diane Foster presentó su caso metódicamente. Mis padres habían sido abuelos amorosos e involucrados antes del incidente. De hecho lo llamó así, el incidente, como si Kelly no hubiera golpeado deliberadamente a una bebé. Habían cuidado de ella, asistido al bautizo de Grace, enviado regalos en los días festivos. El cese repentino de todo contacto era emocionalmente perjudicial tanto para Grace como para sus abuelos. La señora Morrison ha estado devastada por la pérdida de la relación con su única nieta, argumentó Foster. Está experimentando depresión y ansiedad como resultado. El señor Morrison tiene la presión arterial alta que ha empeorado debido al estrés. Esta separación no sirve a ningún propósito excepto castigar a los abuelos por apoyar a su otra hija durante un momento difícil. El capitán Rodríguez se levantó para nuestra respuesta. Su señoría, los demandantes afirman que han sido abuelos amorosos, pero me gustaría presentar una cronología de su contacto con la víctima después de la agresión. Proyectó un calendario en la pantalla. El 25 de diciembre estaba marcado en rojo, la fecha de la agresión. Todos los días posteriores estaban en blanco. En los 153 días entre la agresión y la audiencia de hoy, ¿cuántas veces llamaron la señora o el señor Morrison para verificar el bienestar de su nieta?, preguntó retóricamente Rodríguez. 0. ¿Cuántos mensajes de texto o correos electrónicos preguntando si estaba bien? 0. ¿Cuántas tarjetas o cartas expresando preocupación por su recuperación? 0. Sacó un expediente grueso. Lo que hicieron en cambio fue pagar la defensa de la agresora de su nieta. Testificaron en nombre de la persona que agredió a Grace, describiéndolo como un incidente menor y un malentendido. Asistieron a cada audiencia judicial para apoyar a la acusada, pero nunca le preguntaron a la madre de la víctima cómo se estaba recuperando la niña. Mi madre lloraba en silencio. La mandíbula de mi padre estaba apretada. Los demandantes afirman que esta separación se trata de un castigo, continuó Rodríguez. Pero protección y castigo no son lo mismo. Mi clienta está protegiendo a su hija de personas que han demostrado que priorizarán la comodidad de una abusadora sobre la seguridad de una víctima. Presentó la documentación de su intento de recogida en la guardería. 3 semanas después de que la señorita Kelly Morrison fuera sentenciada, los demandantes intentaron llevarse a Grace de su guardería sin autorización. Cuando se les impidió, el señor Morrison se volvió verbalmente agresivo y amenazó con acciones legales. Este no es el comportamiento de personas que tienen en mente los mejores intereses de su nieta. La jueza Morland miró a mis padres por encima de sus gafas de leer. Señor y señora Morrison, ¿por qué no contactaron a su hija para preguntar por su nieta después de la agresión? Mi madre se secó los ojos con un pañuelo. Estábamos respetando el espacio de Hazel. Estaba muy enojada con nosotros y no queríamos empeorar las cosas. Pero no tuvieron problemas en contactarla para exigir visitas más tarde, señaló la jueza. Y se sintieron lo suficientemente cómodos como para presentarse en la guardería de la niña para intentar llevársela. ¿Por qué la inconsistencia? Mi padre habló, su voz tensa. Su señoría, nuestra hija ha cambiado desde que se casó con su esposo. Se ha vuelto fría y controladora. Creemos que él la está influenciando para que nos separe de nuestra nieta como una forma de manipulación. Rodríguez ni siquiera se levantó. Señor Morrison, el comandante Morrison tiene un impecable historial militar de 15 años. No hay ninguna evidencia de comportamiento controlador. Lo que hizo fue ordenarle a alguien que acababa de agredir a una bebé que abandonara su casa. Eso no es manipulación. Es protección.
El comandante Morrison se negó a dejarnos ver a nuestra nieta en Navidad, protestó mi padre. Después de que ustedes vieran a alguien golpearla y pusieran excusas por ello, replicó Rodríguez. ¿Dejaría usted que alguien que permitió la agresión a su hija tuviera acceso no supervisado a ella? La jueza levantó una mano pidiendo silencio. Permítanme ser clara sobre la ley de Michigan. Los abuelos no tienen derechos automáticos para ver a sus nietos. Para conceder visitas sobre la objeción de los padres, debo encontrar que es en el mejor interés del niño y que la negación causaría daño. Miró a mis padres. He revisado toda la evidencia presentada, incluido el informe policial de la agresión, los registros médicos, la transcripción del juicio penal y la documentación de su intento de recogida no autorizada. También he notado la completa ausencia de cualquier preocupación por el bienestar de la niña en sus comunicaciones con su madre. Mi madre comenzó a llorar más fuerte. El rostro de mi padre era de piedra. Esto es lo que veo, continuó la jueza Morland. Una niña fue agredida por su tía. Los abuelos presenciaron esta agresión, pusieron excusas por ella y luego gastaron un dinero considerable para defender a la agresora en un tribunal penal. Cuando la agresora fue condenada, los abuelos se presentaron sin ser invitados en la escuela de la niña para intentar una recogida no autorizada. No han hecho ningún intento genuino de reconciliarse con la madre de la niña ni de reconocer el daño causado a la niña. Cerró el expediente. La petición de visita de los abuelos es denegada. Además, ordeno que cualquier intento futuro de contactar a la niña o a sus padres sin permiso explícito puede ser considerado acoso y denunciado a la policía. Este tribunal considera que el contacto con los demandantes en este momento no sería en el mejor interés de la niña menor. El mazo cayó. Los sollozos de mi madre resonaron en la sala del tribunal. Mi padre se levantó bruscamente, su silla raspando. Esto es una farsa, gritó, las mismas palabras que había usado en la sentencia de Kelly. Están dejando que una persona destruya a toda una familia. Señor Morrison, dijo la jueza bruscamente, un exabrupto más y lo declararé en desacato. Su familia fue destruida en el momento en que su hija agredió a una bebé y ustedes eligieron excusarlo. No culpe a la madre que está protegiendo a su hija. La seguridad se movió hacia mi padre, y él finalmente se sentó, sus manos temblando de ira. Salimos por una entrada lateral. En el estacionamiento, solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Se acabó, dijo Bradley en voz baja. ¿Lo está?, pregunté. No van a aceptar esto sin más. Rodríguez, que caminaba con nosotros, asintió. Tiene razón en que probablemente intensificarán las cosas antes de rendirse. Documenten todo. Mantengan sus cámaras de seguridad funcionando. No respondan a ningún intento de contacto. Tenía razón al advertirme. 2 días después de la audiencia, recibí un mensaje de Facebook de mi madre. Era largo, divagante, alternando entre súplicas y acusaciones. Extrañaba a Grace. Estaba destruyendo a la familia. Kelly ya había sufrido suficiente. Bradley me estaba controlando. ¿No podía mostrar algo de perdón cristiano? ¿Qué clase de hija era? Le hice una captura de pantalla y la bloqueé. Luego vinieron las cartas. Mis padres comenzaron a enviar correo certificado a nuestra casa, cartas exigiendo visitas, amenazando con más acciones legales, alegando que sus derechos estaban siendo violados. Bradley recogió cada una sin abrir y las archivó con Rodríguez. Podríamos necesitar una orden de alejamiento, dijo Rodríguez después de la 5ª carta en 2 semanas. Esto se está convirtiendo en acoso. Pero las cartas se detuvieron por sí solas después de eso. Tyler me contó más tarde por qué. Kelly fue arrestada de nuevo, dijo cuando nos encontramos para tomar un café. Violó su libertad condicional. Se emborrachó en un bar y se peleó con otra mujer. Le rompió la nariz a la mujer. Sentí una extraña mezcla de vindicación y tristeza. ¿Va a volver a la cárcel? Sí. La jueza revocó su permiso para salir a trabajar. Está cumpliendo el resto de su sentencia original, más tiempo adicional por la violación de la libertad condicional. 18 meses en total ahora. ¿Cómo lo están tomando mamá y papá? ¿No bien? Papá está despotricando sobre cómo el sistema está amañado contra Kelly, cómo la están castigando con demasiada dureza.
Mamá está simplemente destrozada. Llora todo el tiempo. Hizo una pausa. Creo que finalmente se dieron cuenta de que los problemas de Kelly no son culpa tuya, que ella toma sus propias decisiones y esas decisiones tienen consecuencias. ¿Crees que intentarán comunicarse, tratar de disculparse? Tyler negó con la cabeza. Tendrían que admitir que estaban equivocados. No creo que sean capaces de eso. Tenía razón. Pasaron semanas sin contacto. Grace cumplió 18 meses, caminando con confianza ahora, diciendo frases de 2 palabras. No tenía memoria de sus abuelos, ni conciencia del drama familiar que se arremolinaba en torno a su existencia. A veces me sentía culpable por eso, por privarla de abuelos que podrían haber sido parte de su vida. Pero luego recordaba las lágrimas de mi madre en la sentencia de Kelly, la ira de mi padre en la sala del tribunal, su completa ausencia de preocupación por Grace después de que la hubieran lastimado, y la culpa se evaporaba. Ellos habían tomado sus decisiones. Yo había tomado las mías, y Grace estaba más segura gracias a ello. A principios de agosto, 6 meses después de la sentencia de Kelly y 3 meses después de la audiencia por los derechos de los abuelos, recibí una llamada telefónica inesperada de Tyler. Necesitas escuchar esto, dijo sin preámbulos. Kelly llamó desde la cárcel. Mamá lo tenía en altavoz y no sabía que yo estaba en la habitación. ¿Qué dijo? Está convencida de que una vez que salga, va a arreglar las cosas, contigo. Pero Hazel, la forma en que lo dijo. Hizo una pausa. No sonó como una disculpa. Sonó como una amenaza. Mi estómago se apretó. ¿Qué dijo exactamente? Que te has salido con la tuya arruinando su vida por demasiado tiempo. Que cuando salga, va a ajustar cuentas y hacerte entender lo que le has hecho a esta familia. Mamá intentó calmarla, pero Kelly solo se puso más fuerte, diciendo que mereces saber lo que se siente perderlo todo. Puse el teléfono en altavoz para que Bradley pudiera oír. ¿Dijo algo específico sobre lo que está planeando? No, pero mencionó conocer tus rutinas, saber a dónde llevas a Grace. Dijo que ha tenido mucho tiempo para pensar en la cárcel y que sabe exactamente cómo hacer que le prestes atención. La expresión de Bradley se volvió fría. Eso es una amenaza. Necesitas denunciar esto. Llamé a Rodríguez de inmediato. En 2 días, habíamos solicitado una orden de protección que se extendiera más allá de la orden de no contacto original. La jueza la concedió basándose en el testimonio de Tyler sobre la llamada y el patrón de comportamiento de Kelly. Esta orden es efectiva de inmediato y se extiende por 5 años, declaró la jueza. Se le prohíbe a la señora Kelly Morrison contactar, acercarse o comunicarse con Hazel Morrison, Bradley Morrison o Grace Morrison por cualquier medio. La violación resultará en arresto inmediato. A Kelly le notificaron la orden en la cárcel. Según Tyler, se volvió loca, gritando que la estaba persiguiendo, que había puesto a todos en su contra, que estaba usando a Grace como un arma. No está bien, dijo Tyler en voz baja. Como que, genuinamente no está bien. El psicólogo de la cárcel la tiene con medicación ahora. Pero mamá y papá todavía piensan que ella es solo, incomprendida, que está reaccionando normalmente a la injusticia de su situación. Nunca lo van a ver, ¿verdad?, dije. Que Kelly no es una víctima. No, admitió Tyler. Están demasiado metidos en la historia que se han contado a sí mismos. Kelly fue liberada de la cárcel en noviembre, habiendo cumplido su sentencia completa. Tyler me llamó el día que salió. Se mudó de nuevo con mamá y papá, dijo. Pero Hazel, es diferente. Más dura, más enojada. Pasó toda la primera noche despotricando sobre ti, sobre cómo has envenenado a todos contra ella, cómo va a demostrar que no es el monstruo que tú has hecho que parezca. ¿Qué significa eso? No lo sé, pero nuestros padres lo están permitiendo. Papá sigue estando de acuerdo con ella, diciendo que has sido vengativa y cruel. Mamá está tratando de ser una pacificadora, pero está fracasando. Toda la casa se siente volátil. Bradley aumentó nuestras medidas de seguridad. Variamos nuestras rutinas más deliberadamente, evitamos patrones, nos mantuvimos alerta. Se sentía como vivir bajo asedio, pero no teníamos otra opción. 3 semanas después de la liberación de Kelly,
alguien rajó mis neumáticos mientras mi coche estaba estacionado en el supermercado. Las imágenes de seguridad de la tienda mostraban una figura con una sudadera con capucha y una máscara, pero el ángulo hacía imposible la identificación. El informe policial señaló el incidente pero dijo que sin evidencia clara del autor, no podían hacer nada. 2 semanas después, alguien dejó un pájaro muerto en nuestro umbral. Nuestra cámara de seguridad captó un coche pasando lentamente por nuestra casa alrededor de las 3 de la mañana, pero la matrícula estaba oscurecida. Esto está escalando, dijo Bradley, revisando las imágenes. Estos no son actos al azar. No podemos probar que es Kelly, dije. Sabemos que es Kelly. Rodríguez presentó una moción para que el oficial de libertad condicional de Kelly investigara los incidentes. El oficial de libertad condicional interrogó a Kelly, quien tenía una coartada para ambos eventos, había estado en casa con nuestros padres. Mi madre y mi padre juraron que Kelly había estado allí toda la noche. Están mintiendo por ella, dije secamente. Probablemente, asintió Rodríguez. Pero no podemos probarlo. Y sin pruebas, no podemos violar su libertad condicional. El acoso continuó de pequeñas maneras. Llamadas colgadas de números bloqueados a horas extrañas. Alguien revisando nuestra basura, captado por la cámara pero de nuevo, enmascarado e inidentificable. Una reseña negativa publicada en la página pública de Facebook de la unidad militar de Bradley afirmando que era abusivo con los miembros de la familia, rápidamente eliminada pero inquietante. Luego, a finales de diciembre, casi exactamente un año después de la agresión original, Tyler llamó presa del pánico. Kelly se ha ido, dijo. Salió de casa hace 3 horas diciendo que iba a la tienda. Mamá acaba de llamarme porque no contesta su teléfono, y su coche todavía está aquí. Hazel, creo que va a pie, y creo que se dirige hacia tu casa. Bradley ya estaba abriendo las transmisiones de nuestras cámaras de seguridad en su computadora portátil. Nada todavía. Pero si va a pie, le tomaría al menos 2 horas llegar aquí. Voy a llamar a la policía, dije, ya marcando. El operador del 911 tomó mi información y envió una patrulla a nuestro vecindario. 20 minutos después, un oficial llegó y se estacionó al otro lado de la calle, con las luces apagadas, observando. Pasó 1 hora, luego otra. Grace dormía arriba, completamente inconsciente. Bradley y yo observábamos las transmisiones de seguridad, tensos y en silencio. A las 11:47 de la noche, una figura apareció en la cámara de nuestra entrada. Kelly, vestida con ropa oscura, llevando algo en la mano. Es ella, dijo Bradley, ya moviéndose hacia la puerta. El oficial la vio al mismo tiempo y salió de su patrulla. Señora, necesita detenerse ahí mismo. Kelly se congeló, atrapada en las luces de la entrada. El objeto en su mano era un ladrillo. Señora, suelte lo que tiene en la mano y ponga las manos en alto, ordenó el oficial, su mano moviéndose hacia su arma. Kelly miró el ladrillo, luego nuestra casa, luego de nuevo al oficial. Por un momento, pensé que podría correr. En cambio, soltó el ladrillo y comenzó a llorar. Solo quería hablar con mi hermana, dijo, su voz se escuchaba a través de la ventana abierta. Ha puesto a todos en mi contra. Solo quería que me escuchara. Tiene una orden de protección que le prohíbe estar aquí, dijo el oficial. De la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda. No iba a lastimar a nadie, protestó Kelly incluso mientras el oficial la esposaba. Solo quería hablar. Con un ladrillo, dijo el oficial secamente. Kelly fue arrestada por violar la orden de protección y por intento de daño criminal a la propiedad. Como este era su tercer arresto en menos de 2 años, el fiscal solicitó la revocación de la libertad condicional, y Kelly fue sentenciada a completar su periodo original de 3 años de libertad condicional en la cárcel. Mis padres aparecieron en la comisaría, frenéticos. Según el oficial que llamó para actualizarnos, mi padre intentó afirmar que todo era un malentendido, que Kelly solo había salido a caminar y terminó en nuestra casa por accidente. Con un ladrillo, había repetido el oficial, la incredulidad clara en su voz. Esta vez, mi madre no lloró. Me llamó directamente, su voz fría y amarga. ¿Estás satisfecha ahora?, exigió. Tu hermana va a ir a la cárcel por 3 años por tu culpa.
Mi hermana va a ir a la cárcel porque violó una orden de protección mientras llevaba un arma, corregí. Esto no se trata de mí. Se trata de sus elecciones. Has destruido a esta familia. Kelly destruyó a esta familia cuando golpeó a mi bebé. Todo desde entonces han sido consecuencias. Nunca te perdonaré por esto, dijo mi madre. Lo sé, dije en voz baja. Lo he sabido durante mucho tiempo. Colgó. Bloqueé su número. Al día siguiente, Bradley llegó a casa con papeles. Rodríguez solicitó una orden de alejamiento permanente contra los tres, Kelly, tu madre y tu padre. Dado el patrón de acoso y el consentimiento de tus padres al comportamiento de Kelly, es probable que la jueza la conceda. Los tres, repetí. Se sintió tanto un alivio como devastador. Tomaron sus decisiones, Hazel. Cada uno de ellos eligió la comodidad de Kelly sobre la seguridad de Grace. Esto solo lo está haciendo oficial. La orden permanente fue concedida sin oposición. Mis padres ni siquiera se presentaron a la audiencia. Kelly, apareciendo por vídeo desde la cárcel, me gritó obscenidades hasta que la jueza silenció su transmisión. 5 años mínimo, extensible indefinidamente según el comportamiento. Sin contacto, sin proximidad, sin comunicación de ningún tipo. Finalmente, había terminado de verdad. Grace tiene 4 años ahora. Está en preescolar, aprendiendo a escribir su nombre y a contar hasta 20. Tiene amigos, citas para jugar, una vida completamente ajena al drama que definió sus primeros 2 años. No recuerda a sus abuelos. No sabe que tiene una tía en prisión. Cuando dibuja a nuestra familia, somos yo, Bradley y Tyler. El tío Tyler, que nos visita todos los domingos para cenar y que le enseñó a amar los cómics. A veces la gente pregunta por qué Grace no ve a mis padres. Cosas de familia, digo vagamente. Y la mayoría de la gente es lo suficientemente educada como para no insistir. Los que sí insisten reciben la versión corta, apoyaron a alguien que lastimó a Grace. Hemos elegido protegerla. Kelly ha intentado contactarme 2 veces desde la prisión, ambas a través de familiares de otras reclusas enviando mensajes de Facebook. Ambos mensajes eran variaciones del mismo tema, que lo siente, que ha cambiado, no puedo perdonarla por un error. Nunca respondo. No hay nada que decir. Mi madre envía tarjetas a veces, dirigidas a Grace, llenas de tópicos de abuela sobre cuánto la extraña y la ama. Las guardo en una caja en el ático. Algún día, cuando Grace sea lo suficientemente mayor, se las mostraré y dejaré que ella decida si quiere una relación con personas que eligieron a su agresora por encima de ella. Pero esa es su elección como adulta, no la mía para forzarla como su madre. Tyler se casó el año pasado con una mujer maravillosa llamada Andrea que trabaja como trabajadora social. En la boda, alguien preguntó por qué los padres de Tyler no estaban allí. No fueron invitados, dijo Tyler simplemente. Tomaron decisiones que los pusieron fuera de nuestro círculo familiar. Mis padres enviaron una carta después de eso, furiosos de que Tyler los hubiera excluido de su boda. Me culparon a mí, por supuesto, afirmaron que había puesto a su hijo en su contra. Tyler respondió, la única respuesta que ha enviado, vieron a Kelly golpear a un bebé y pusieron excusas por ella. Ahí fue cuando aprendí quiénes son realmente. Hazel no me puso en su contra. Ustedes lo hicieron solos. No respondieron a eso. El mes pasado, Kelly fue liberada de la prisión. Cumplió su sentencia completa de 3 años, y su periodo de libertad condicional tiene otros 2 años por delante. La orden de protección permanece en vigor por otro año, renovable indefinidamente. Tyler escuchó a través de la familia extendida que está viviendo en un centro de reinserción social, trabajando a tiempo parcial en un almacén, tratando de reconstruir su vida. Nuestros padres la visitan semanalmente, todavía apoyándola, todavía convencidos de que ella es la víctima en todo esto. No siento nada cuando escucho esto. Ni vindicación, ni ira, ni satisfacción, solo una conciencia distante de que algunas personas nunca cambian. Y protegerse de ellas no es crueldad. Bradley y yo compramos recientemente una casa más grande en un vecindario diferente, en parte por más espacio a medida que Grace crece, en parte por un nuevo comienzo. Sin recuerdos de neumáticos rajados o pájaros muertos o arrestos a medianoche en la entrada.
No les dijimos a mis padres que nos mudamos. No se lo dijimos a la mayoría de la gente. Simplemente nos fuimos, comenzamos de nuevo, construimos nuevas rutinas en un nuevo lugar donde la sombra de Kelly no nos sigue. Grace tiene un columpio ahora en nuestro gran patio trasero. Juega allí todas las tardes después del preescolar, su risa se escucha a través de las ventanas abiertas. Bradley la empuja cada vez más alto mientras ella grita de alegría, y yo observo desde el porche con un café en la mano, maravillándome de lo normal que puede ser la vida cuando eliminas a las personas tóxicas de ella. A veces pienso en esa cena de Navidad, en lo diferente que todo podría haber sido si mis padres hubieran reaccionado de manera diferente en ese momento. Si se hubieran horrorizado en lugar de ponerse a la defensiva. Si hubieran puesto a Grace primero en lugar de a Kelly. Pero no lo hicieron. Y no puedo cambiar eso. Lo que puedo cambiar es el futuro de Grace. Está creciendo sabiendo que los límites importan, que las consecuencias son reales, que los adultos que lastiman a los niños no tienen acceso a los niños. Está aprendiendo al ver cómo Bradley y yo manejamos esto, que protegerse no es egoísta. Está aprendiendo que a veces la familia que eliges, Tyler, Andrea, los padres de Bradley que nos han acogido por completo, nuestros amigos cercanos que se han convertido en tías y tíos sustitutos, es más fuerte que la familia en la que naces. La semana pasada, Grace me preguntó por qué solo tiene un par de abuelos, los padres de Bradley, cuando sus amigos del preescolar tienen dos. Algunas familias son más pequeñas, expliqué con cuidado. Pero eso significa que las personas en ellas son extra especiales. ¿Como el tío Tyler?, preguntó. Exactamente como el tío Tyler. Aceptó esto sin cuestionar porque, a los 4 años, su mundo todavía es simple. Algún día se volverá más complicado. Algún día hará preguntas más difíciles sobre por qué mis padres no están en su vida, por qué tiene una tía que nunca ha conocido, por qué hay órdenes judiciales y órdenes de alejamiento e informes policiales con su nombre en ellos. Cuando llegue ese día, le diré la verdad, que elegí su seguridad por encima de mantener la paz, su bienestar por encima de las expectativas familiares, su futuro por encima de mi pasado. Y le diré que tomaría la misma decisión 1000 veces más. Porque al final del día, Kelly no solo abofeteó a mi bebé esa noche de Navidad. Reveló quiénes eran realmente las personas cuando más importaba. Y las personas que fallaron esa prueba no merecían una segunda oportunidad para volver a fallar. Le pegaron a mi bebé. Yo la protegí. Y nunca, jamás, me arrepentiré de esa elección.